¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a continuar nuestra labor en el curso, no sin antes estudiar rápidamente una frase que nos brinda un personaje histórico muy famoso llamado Marco Tulio Cicerón. Fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, considerado como uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana clásica. Pues la frase es muy interesante, tómense unos minutitos para leerla y reflexionar sobre ella. Ahora, pasamos a lo que es la trigonometría analítica. Estamos estudiando la manera en que trabaja este tipo de trigonometría a través de identidades fundamentales, relaciones, proposiciones, ecuaciones, más adelante, en todo lo que se refiere a la trigonometría. Ya vimos en el apartado 7.1 las identidades trigonométricas fundamentales. Se hicieron demostraciones de las mismas y se resolvieron las tareas respectivas. Ahora pasamos a la parte 7.2, en donde nos encontramos unas fórmulas muy importantes en toda la matemática, sobre todo en cálculo, que se llaman fórmulas de adición y sustracción. Con estas vamos a trabajar en esta primera clase. Estas son las fórmulas de adición y sustracción. Las vamos a repasar rápidamente. Fórmulas para el seno. Si yo tengo que sumar dos ángulos, por ejemplo, ángulo S y ángulo T, y a esta suma yo le quiero aplicar el seno, pues hago lo siguiente. Extraigo el seno del primero, lo multiplico por el coseno del segundo, y luego le sumo el coseno del primero por el seno del segundo. Esta ya es una fórmula definida, es una identidad. Entonces el seno de la suma de dos ángulos diferentes, por eso se usan dos letras distintas, los ángulos son distintos, es igual al producto del seno del primero por el coseno del segundo, más el producto del coseno del primero por el seno del segundo. Y así como tenemos una fórmula para la suma de dos ángulos en el caso del seno, hay una para el caso de la resta de los ángulos. También hay para el coseno, suma y resta, y por supuesto que también para la tangente, suma y resta en el caso de la tangente, y aquí están las formulitas. No hay que memorizar nada. Recuerden que en trigonometría analítica, como su nombre lo dice, tenemos que analizar y utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para poder resolver los problemas. Entonces, como primer ejemplo introductorio al tema, haremos la demostración de una de estas identidades. ¿Cómo es que salen? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el origen de que, digamos, que esto que está en la izquierda resulte ser igual a esto? ¿En qué se basa la matemática para asegurarnos de que esto es cierto? Entonces, eso es lo primero. Vamos a hacer la demostración de la función coseno. ¿De dónde sale esta? Increíblemente, de demostrar una de estas se pueden obtener las demás. Así de sencillo. Vamos a usar esta de ejemplo. Demostrar de dónde sale que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al producto del coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Y para eso nos va a servir nuestra famosa circunferencia unitaria. Recuerden que la circunferencia unitaria se le llama así porque tiene un radio de una unidad. Es decir, coloco el compás en el centro y lo abro hasta una unidad y ahí trazo mi circunferencia. Esa es una circunferencia unitaria. Veamos qué elementos nos ofrece esta circunferencia unitaria. Elegimos un punto arbitrario llamado Q. No importa qué valor tenga Q, es arbitrario. Y lo que me interesa es el recorrido que hay desde este punto de origen hasta Q. A este recorrido le vamos a llamar T. Es un recorrido que se hace en radianes. Si yo camino alrededor de un arco de circunferencia, esta distancia se mide en radianes. Lo que yo camino se mide en radianes. Entonces, a esta medida le vamos a llamar T, que es un ángulo medido en radianes. Y luego voy a elegir otro punto por acá, no importa dónde, puede ser más abajo o un poquito más arriba, al que le vamos a llamar P sub 1. Y este va a ser también un arco medido desde el origen hasta por acá. Si la distancia entre Q1 y P1 es S, es otro arco, entonces la distancia desde el origen hasta P1 será la suma de esos dos arcos, S más T. Son arcos de circunferencia que se miden en radianes.
Entonces ya tenemos acá este arco T, este arco S, y lógicamente esos dos arcos subtienen ángulos. Entonces también podríamos decir que es el ángulo T y el ángulo S. Esos dos subtienen ángulos. Y aquí tendría la suma de ellos, S más T. Para la demostración vamos a agregar otros puntos auxiliares, como por ejemplo Q sub 0. Y Q sub 0 va a medirse a partir de un ángulo S igual que este, pero medido a favor de las agujas del reloj, es decir, del origen para la izquierda. Y por eso ven que el ángulo sale negativo, porque si se mide en contra de las agujas de un reloj es positivo, y si se mide a favor de las agujas del reloj será negativo. Y lo que vamos a hacer ahora es a calcular las coordenadas de cada uno de esos puntos, comenzando por ejemplo con el primer punto, el punto P sub 0, las coordenadas de este punto. Como está sobre el eje X, va a tener coordenada horizontal 1, porque ese es el radio de la circunferencia, y coordenada vertical 0, porque ni sube ni baja. Entonces por eso vemos que la coordenada del punto P sub 0 es 1,0. ¿Ven? 1 de radio, y como no sube ni baja, 0 en la coordenada vertical. Ahora, el siguiente punto que vamos a estudiar es el punto P sub 1, y este va a tener coordenadas de en X coseno de S más T, porque S más T es el ángulo. Y recuerden que en una circunferencia unitaria la coordenada X, es decir, lo que mide del origen para la izquierda, se da con la función coseno. Entonces al marcar coseno de S más T, estoy dando la coordenada X. Ahora la coordenada Y va a ser con la función seno, y es el seno de S más T, que es todo el ángulo que hay que recorrer. Entonces coseno para X y seno para T, así de sencillo damos coordenadas en trigonometría. Estas serían las coordenadas del punto P sub 1. Siguiente punto, Q sub 0. Para Q sub 0 este está por acá abajo. Entonces la coordenada de X para Q sub 0 es coseno del recorrido, y el recorrido es menos S. Y seno del recorrido para la coordenada vertical, seno de menos S. Pero acá podemos hacer algo, porque recuerden que tenemos en el capítulo, en la parte anterior del capítulo, tenemos algunas identidades para los cosenos y senos de números negativos. Y recuerden que el coseno de un ángulo negativo vuelve a dar positivo, mientras que el seno de un ángulo negativo se vuelve negativo. Por eso podemos decir que el coseno de menos S es igual al coseno de S, mientras que el seno de menos S se queda como menos el seno de S. Refuerzo esto, son las identidades pares y impares. Aquí lo tiene. Seno de menos un ángulo negativo es menos el seno de ese ángulo. El coseno de un ángulo negativo es el coseno del ángulo en positivo. Esto es parte de las identidades fundamentales que se estudiaron en la sección anterior. Ya tenemos entonces las coordenadas del punto Q sub 0. Pero me falta un punto, y es el punto Q. Para el punto Q tenemos las siguientes coordenadas. Para la horizontal, coseno de t, que este es el recorrido. Coseno del recorrido me da la coordenada horizontal, y seno del recorrido me da la coordenada vertical. Y ya tenemos todo lo necesario para comenzar a hacer nuestra demostración. Bien, algo interesante de la figurita. Hay dos distancias que son iguales, resultan ser iguales independientemente de qué tan grande o tan pequeño haya elegido t, y también S, independientemente de los tamaños de esas distancias angulares. Resulta que la distancia entre P sub 1 a P sub 0 es igual a la distancia entre Q sub 1 y Q sub 0. Esas dos distancias son iguales. Aquí las podemos representar. La distancia entre P sub 0 y P sub 1 es igual a la distancia entre Q sub 0 y Q sub 1. Esto es de la geometría de la figurita, de ahí resultan estas dos distancias. Entonces lo que hacemos para nuestra demostración pues es muy sencillo, usar la fórmula de la distancia y hallar la distancia entre estos dos puntos e igualarla a la distancia entre estos dos puntos, nuestra fórmula de la distancia. Pero puede ser que ya se nos haya olvidado, entonces les recuerdo, pueden hacer una pausa en la clase y revisar este contenido. Página 93 en nuestro libro de texto, ahí aparece la fórmula de la distancia entre dos puntos.
es esta que está acá. Si no se logra ver, no hay ningún problema. Pueden poner pausa, repito, y ver en la página 93 de su libro de texto cómo es la fórmula para dos puntos que están en un plano cartesiano. La fórmula de la distancia. Pues por acá tenemos nuevamente nuestra figurita como referencia y esto de productos notables que nos va a servir también. Entonces tenemos que colocar las coordenadas de cada punto. Eso ya lo hicimos. Aquí están las coordenadas de cada punto. Ahora tenemos que ver las distancias que sean iguales. Y para las distancias, pues tenemos esto. La distancia de P sub 0 a P sub 1 es igual a la distancia de Q sub 0 a Q sub 1. Como ya hicieron su revisión de la fórmula de la distancia, ya recordaron que para hallar la distancia entre dos puntos se hace la resta de coordenadas entre esos puntos. Por ejemplo, si yo quiero hallar la distancia entre P sub 0 y P sub 1, resto sus coordenadas. La coordenada coseno de S más T la voy a restar con 1 y la coordenada de seno de S más T la voy a restar con 0. Así es como se restan las coordenadas. Entonces viene esto de acá. Comencemos a estudiar la primera distancia de P sub 0 a P sub 1. Coordenada de adelante, coseno de S más T menos coordenada de atrás, que es 1. Eso es lo que está acá. Coseno de S más T menos 1. Y esto al cuadrado, porque en la formulita así aparece. La resta de coordenadas se eleva al cuadrado. Ahí lo tenemos. Más, ahora hagamos la resta de las coordenadas verticales. Seno de S más T menos 0. Seno de S más T menos 0. Y esto elevado al cuadrado. Y ya tengo la distancia de P sub 0 a P sub 1. Igual, ahora la distancia de Q sub 0 a Q sub 1. Entonces tengo esta pareja de coordenadas. Distancia de adelante, coseno de T menos la coordenada de atrás, coseno de S. Aquí está, coseno de T menos coseno de S. Y esto elevado al cuadrado. Ahora la resta de las otras coordenadas. Seno de T menos S, seno de S. Seno de T menos seno de S. Pero ese menos va a cambiar el signo. Entonces por eso ven ustedes que aquí aparece positivo. Seno de T menos seno de S me va a dar seno de T más seno de S. Y esto al cuadrado. Entonces ya tenemos las dos distancias representadas en nuestra igualdad. Pero ¿qué va a suceder acá? Se ve algo muy complicado, pero en realidad se hace algo muy sencillo de resolver. Comencemos, por ejemplo, con los radicales. Si yo tengo raíz cuadrada en un lado y raíz cuadrada en el otro lado, pues como son dos operaciones iguales, se pueden eliminar elevando al cuadrado ambos lados. Si yo elevo al cuadrado ambos lados, la ecuación no se altera y mis radicales desaparecen. Pues entonces me quedaría sin los radicales. Y desarrollo los productos notables que están adentro. Por eso tenemos acá productos notables. Pero es sencillo. Tomemos el primero. Coseno de S más T menos 1 al cuadrado. Desarrollando este producto notable tenemos que es el cuadrado de la primera cantidad. Vean esto de acá. El cuadrado de la primera cantidad. Entonces escribo coseno cuadrado de S más T. Menos, porque el signo de acá es negativo. Menos 2 por el primero por el segundo. 2 por coseno de S más T por 1, me queda 2 coseno de S más T, porque el 1 no está haciendo nada. Más, entonces escribo más, porque así es como va el producto notable. Más el segundo al cuadrado. Y 1 al cuadrado, pues sencillamente es 1. Entonces estos primeros tres términos son el resultado del primer producto notable. Ahora, en el segundo todo se simplifica porque estoy restando seno de S más T menos 0. Pero el 0 aquí no está haciendo nada, lo podemos borrar. Entonces me quedaría solo seno de S más T al cuadrado. Entonces escribo seno cuadrado de S más T. ¿Ven lo sencillo que es? Al principio se ve muy grande, largo, tedioso, pero analizándolo, como dice la trigonometría analítica, analizando todo se hace más sencillo. Entonces acá seno de S más T al cuadrado y se acabó. Pasemos ahora al otro lado. Coseno de T menos coseno de S al cuadrado, otra vez aplicando productos notables. Cuadrado del primero, entonces sería coseno cuadrado de T, menos 2 por el primero por el segundo, entonces va a ser 2 por el coseno de T por el coseno de S. Más, la fórmula siempre pone positivo en el tercer término, más. Revisen esto también en su libro si no es muy claro. Más cuadrado del segundo término. Coseno de S al cuadrado
coseno cuadrado de s. Ya tenemos estos tres términos que resultan de esta diferencia al cuadrado. Ahora trabajemos la última, más. Escribo más. Cuadrado del primero, seno de t al cuadrado, seno cuadrado de t. Más 2 por el primero por el segundo, 2 veces seno de t por seno de s. Más cuadrado del segundo, seno cuadrado de s. Y ya tenemos todo esto. Toda esa expresión se ve larga y se ve complicada y se ve difícil, pero fíjense que si aplicamos nuestras identidades fundamentales, esto se va a hacer muy simple. Una identidad fundamental, por ejemplo, es la que dice que el coseno cuadrado de un ángulo sumado con el seno cuadrado del mismo ángulo equivale a 1. Pueden hacer su revisión de identidades fundamentales y van a encontrar esa, que es una de las pitagóricas. El coseno cuadrado de un ángulo sumado con el seno cuadrado del mismo ángulo sencillamente se reduce a 1. Y eso lo vamos a aplicar aquí varias veces. Comencemos en este lado. Coseno cuadrado de s más t. Y acá hay otro seno cuadrado de s más t. Entonces este con este me va a dar 1. Y 1 más 1 me va a dar 2. Entonces en este lado me va a quedar 2 menos 2 coseno de s más t. Y lo mismo se va a aplicar acá. Coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t me va a dar 1. Coseno cuadrado de s con seno cuadrado de s también me va a dar 1. Y 1 más 1 me va a dar 2. Entonces llego a esto. En este lado, como les decía, coseno cuadrado de s más t, seno cuadrado de s más t me da 1. Más 1 me da 2, es este 2 que está acá. Menos lo que quedó, 2 coseno de s más t. Igual, coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t me da 1. Coseno cuadrado de s, seno cuadrado de s también me da 1. Y 1 más 1 es 2. Menos lo que quedó. ¿Y qué quedó? Esto. Menos 2 coseno de t, coseno de s, más 2 que es seno de t, seno de s. Entonces vean que se ve algo muy extenso, pero en realidad se puede resumir aplicando las identidades fundamentales. Estudiemos qué más podemos hacer acá. Pues bien, tenemos acá un número 2 y de este lado otro número 2. Tienen el mismo signo. ¿Qué va a suceder si este lo muevo para este lado, por ejemplo? Me va a quedar menos 2. Menos 2 más 2, 0, se anula. Entonces me va a quedar menos 2 coseno de s más t, perdón, igual a menos 2 coseno de t, coseno de s más 2 seno de t, seno de s. Pero este 2 y este 2 se pueden factorizar. Podemos dividir todo entre 2 y se elimina. Eso es factorizar. Entonces me quedaría coseno de s más t es igual al coseno de s coseno de t menos seno de s por el seno de t. Y al factorizar el 2 se va el signo negativo también. Entonces ahí demostramos la identidad. El coseno de la suma de dos ángulos es igual al producto del coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Ahí demostramos, pueden comparar el primer apunte que hicieron, en donde estaban todas las identidades, o sencillamente ver su libro, ahí están las identidades y está también esta demostración. Lean su libro, por favor, recuerden la frase que tenemos para hoy, lean su libro. Si ustedes leen su libro, el aprendizaje de la matemática y de cualquier curso se les va a hacer más fácil. Lean, 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 es la única solución para aprender, leer. Entonces ya tenemos esta identidad demostrada. Ahora podemos pasar ya a nuestros ejercicios.